En el corazón de Aragón, entre los pliegues de la historia que tantas veces quedaron ocultos bajo los grandes nombres de Castilla o de la corte madrileña, se alza un linaje que supo conjugar la nobleza con la cultura, la política con el arte y el poder con la memoria. La casa de Villahermosa, condes y después duques, es un ejemplo singular de cómo la aristocracia española no solo fue depositaria de títulos y privilegios, sino también de un patrimonio artístico excepcional que transformó el destino de sus palacios y que hoy sigue asombrando a quien lo contempla. Durante siglos, el apellido Villahermosa se asoció a Aragón, a las alianzas familiares con los Borbones, y a un papel en la corte que trascendió lo meramente ceremonial. En una España que entraba en el siglo XVIII marcada por la Guerra de Sucesión, las reformas borbónicas y la apertura cultural hacia Italia y Flandes, los condes duques de Villahermosa no se conformaron con mantener sus señoríos rurales ni con recibir mercedes reales. Ambicionaron algo más perdurable, levantar un legado artístico que rivalizara con las mejores colecciones de Europa y que situara a Aragón en el mapa cultural de la monarquía hispánica. Los salones de sus palacios llegaron a reunir lienzos de maestros italianos y flamencos, pinturas que no solo hablaban de belleza, sino también de prestigio y de influencia política. La posesión de un Tiziano o de un Rubens no era un gesto estético inocente, sino una declaración de poder. En una época en la que la imagen construía la autoridad tanto como las armas o los cargos, la colección Villahermosa se convirtió en un instrumento de representación y en un espejo de la ambición familiar. Pero detrás de esta historia de esplendor hay también un relato más complejo. La tensión entre tradición y modernidad, la necesidad de adaptarse a un mundo en transformación y la fragilidad de los patrimonios cuando las deudas, las herencias disputadas o las crisis políticas sacuden la solidez de las casas nobles. Los Villahermosa, como tantas otras familias de la aristocracia española, se enfrentaron a ese dilema constante: cómo sostener el brillo sin dejarse arrastrar por la ruina, cómo mantener la fidelidad al rey sin perder la autonomía de su linaje. Imaginemos la escena. Un visitante extranjero atraviesa las puertas del Palacio de Villahermosa en Madrid, y de pronto se encuentra rodeado por cuadros venidos de Venecia, de Amberes, de Roma. Cada lienzo es una ventana abierta a otro mundo, pero también un reflejo de la geopolítica de su tiempo. Lazos con Flandes, vínculos con Italia, un cosmopolitismo que, sin embargo, se proyecta desde un linaje aragonés profundamente enraizado en la tierra ibérica. ¿Cómo consiguió una familia de provincias levantar semejante patrimonio? ¿Qué alianzas políticas y matrimoniales lo hicieron posible? ¿Y qué destino aguardaba esas colecciones cuando los vientos del cambio comenzaron a soplar con fuerza en la España del siglo XIX? El relato de la Casa de Villahermosa es también el relato de una España que buscaba su lugar entre las potencias europeas a través del arte, la diplomacia y la magnificencia cortesana. Sus mecenas no solo adquirían cuadros, construían un relato simbólico sobre sí mismos y sobre el lugar que creían merecer en la historia. Y aunque el paso del tiempo dispersó parte de su colección y desdibujó su presencia política, todavía hoy su nombre resuena en museos y archivos, recordándonos que la riqueza de una dinastía no siempre se mide en oro ni en territorios, sino en la capacidad de dejar huellas visibles en la memoria cultural de un país. Así comienza la travesía hacia las raíces de los condes duques de Villahermosa.
Un viaje que nos conducirá desde sus orígenes aragoneses hasta los pasillos de la corte borbónica, desde la acumulación paciente de obras maestras hasta las intrigas políticas de un siglo turbulento. Y en ese trayecto descubriremos no solo la grandeza de sus mecenas, sino también las sombras que acecharon a su linaje. Estamos preparados para adentrarnos en la historia de un linaje que supo convertir sus palacios en museos privados, sus alianzas en trampolines políticos y su apellido en sinónimo de mecenazgo. La casa de Villahermosa nos espera, con todas sus luces y sus secretos, aún por revelar. El linaje de los Villahermosa hunde sus raíces en la historia de Aragón, un territorio marcado por la singularidad de sus instituciones y la fuerza de su aristocracia. Para comprender cómo esta casa alcanzó la notoriedad que la llevaría a codearse con las más altas dinastías de España, es necesario regresar al final de la Edad Media, cuando los reinos ibéricos se debatían entre guerras dinásticas, alianzas internacionales y el lento tránsito hacia la monarquía autoritaria de los reyes católicos. El origen formal del título de conde de Villahermosa se remonta al siglo XV, bajo el reinado de Fernando II de Aragón, conocido como Fernando el Católico. Fue este monarca quien, en agradecimiento por servicios militares y lealtades políticas, concedió el título a una rama de la nobleza aragonesa que se había distinguido en la defensa de los intereses de la corona. En aquella época, Aragón era una tierra de linajes poderosos que conservaban un fuerte arraigo en sus señoríos, y el nuevo condado de Villahermosa se sumaba a ese mosaico de poder local. Las primeras generaciones de condes de Villahermosa se asentaron principalmente en el Valle del Ebro, desde donde controlaban extensas propiedades agrícolas, castillos estratégicos y villas que aportaban rentas constantes. Pero pronto comprendieron que la mera posesión de tierras no bastaba para garantizar la pervivencia del linaje. El siglo XVI, marcado por la expansión imperial de Carlos V y la hegemonía de Felipe II, exigía a la nobleza algo más que fidelidad provincial. Era necesario participar en la corte, conseguir cargos militares o diplomáticos y establecer matrimonios con familias de relieve. Así, los Villahermosa comenzaron una política matrimonial cuidadosamente diseñada. Se vincularon con linajes de gran proyección como los condes de Aranda, los duques de Alba o los marqueses de Ayerbe. Cada enlace no era una simple unión personal, sino un pacto político y económico que ampliaba su red de influencia. Gracias a estas alianzas, la familia empezó a proyectarse fuera de Aragón, insertándose en el complejo engranaje de la monarquía hispánica. Durante el siglo XVII, pese a las convulsiones de la monarquía de los Austrias, guerras interminables, bancarrotas sucesivas, crisis internas, los Villahermosa mantuvieron su posición. Aunque no alcanzaron aún la resonancia de casas como los Mendoza o los Guzmán, sí lograron consolidar su prestigio regional. Una parte importante de esa consolidación se debió a su capacidad de adaptarse. Mientras algunos linajes quedaban atrapados en viejas formas feudales, los Villahermosa supieron diversificar sus rentas, invertir en propiedades urbanas y participar en instituciones locales, como las Cortes de Aragón. El paso decisivo llegó con la Guerra de Sucesión, a comienzos del siglo XVIII. El linaje tomó partido por la causa borbónica, anticipando con agudeza que la victoria de Felipe V traería consigo una nueva era. Ese gesto político resultó decisivo. Al término de la guerra, los Villahermosa fueron recompensados con honores y con la elevación de su título condal a la dignidad ducal. Desde entonces, serían conocidos como duques de Villahermosa,
un salto cualitativo que los colocaba en la primera fila de la nobleza española. La conversión en duques no fue solo un cambio nominal. Implicaba acceso a los más altos círculos de la corte, posibilidad de ocupar cargos de relevancia en la administración central y, sobre todo, la obligación de representar con magnificencia el rango alcanzado. Fue en este contexto cuando la familia comenzó a transformar sus palacios en escenarios de poder y a interesarse por el coleccionismo artístico. Lo que en un principio había sido una nobleza de raíces rurales y provinciales, se convertía, así, en un linaje cosmopolita y refinado. En Aragón, su tierra originaria, los Villahermosa siguieron manteniendo señoríos, castillos y patronazgos religiosos. Su influencia en Zaragoza fue notable, tanto en instituciones eclesiásticas como en la vida social de la ciudad. Al mismo tiempo, en Madrid levantaron residencias que les permitieron participar de la vida cortesana. La dualidad entre el arraigo aragonés y la proyección en la capital del reino se convirtió en una de las señas de identidad de la familia. Los archivos y crónicas de la época dan testimonio de cómo los Villahermosa se convirtieron en un puente entre Aragón y la corte borbónica. Sus raíces seguían firmes en la tierra natal, pero sus ramas alcanzaban cada vez más lejos, buscando nutrirse de la savia cultural y política de Europa. Era el preludio de la Edad Dorada que vendría después, cuando sus palacios serían comparados con museos y sus salones con academias ilustradas. Así se forjaron las raíces de la Casa de Villahermosa, una mezcla de fidelidad monárquica, alianzas matrimoniales y adaptación constante. Pero lo que comenzó como una nobleza aragonesa, pronto se transformaría en una dinastía de alcance europeo. El siguiente capítulo nos conduce a su apogeo, cuando la colección artística alcanzó dimensiones legendarias y el apellido Villahermosa resonó en toda la corte borbónica. El siglo XVIII fue el escenario donde la Casa de Villahermosa alcanzó el clímax de su influencia y su brillo. La Guerra de Sucesión había dividido a la península y había obligado a las familias nobles a tomar partido. Pero los Villahermosa, con una mezcla de astucia política y fidelidad pragmática, supieron situarse al lado de Felipe de Anjou, el futuro Felipe V. Esa decisión marcó un antes y un después. La recompensa llegó pronto. El título de condes se transformó en ducado, y con ello, la familia ascendió al primer escalón de la nobleza cortesana. Desde entonces, no eran simplemente señores de Aragón, sino duques con voz en Madrid, capaces de intervenir en las decisiones del reino. El nuevo rango exigía una vida acorde con el prestigio adquirido. La corte borbónica, influenciada por modelos franceses, imponía un estilo distinto al de la vieja aristocracia castellana. Los Villahermosa comprendieron que ya no bastaba con poseer tierras o castillos medievales. Era necesario exhibir cultura, fasto y convertirse en protagonistas de la vida cortesana. De ahí nació su empeño por levantar un patrimonio artístico de primer orden. El Palacio de Villahermosa, en el corazón de Madrid, se convirtió en el emblema de esa nueva identidad. Sus muros acogieron cuadros que no solo decoraban estancias, sino que representaban símbolos de poder y sofisticación. La colección familiar reunió piezas de Tiziano, Rubens, Van Dyck, Veronés, Tintoretto y maestros flamencos cuya fama recorría Europa. Cada adquisición era cuidadosamente seleccionada, no solo por el placer estético, sino porque reforzaba la imagen pública del linaje. El visitante que entraba en el palacio quedaba impresionado por la disposición de las obras. En un salón se desplegaban escenas mitológicas que evocaban grandeza clásica. En otro,
retratos solemnes que recordaban la continuidad de la familia a través de las generaciones. En capillas privadas, lienzos religiosos que subrayaban la piedad y la devoción cristiana del linaje. Todo estaba calculado para transmitir una narrativa, la de una casa noble que había sabido situarse en la vanguardia cultural de su tiempo. La corte borbónica veía en los Villahermosa un aliado ideal. Mientras el monarca intentaba modernizar el país, centralizar la administración y proyectar una imagen europea, los duques aportaban el brillo artístico y cultural que se esperaba de la alta nobleza. Sus recepciones eran comentadas en cartas diplomáticas y sus tertulias atraían a literatos, artistas y hombres de ciencia. La aristocracia española, tradicionalmente ligada al campo y a la guerra, encontraba en Villahermosa un ejemplo de nobleza ilustrada. En Zaragoza, su presencia continuaba siendo relevante. Patrocinaban obras en conventos, participaban en actos catedralicios, mantenían lazos con instituciones locales. Pero era en Madrid donde se jugaba el destino de las familias, y allí los Villahermosa se mostraban como actores de primer orden. El siglo XVIII también trajo consigo un ambiente intelectual nuevo. Las ideas de la Ilustración, aunque filtradas por la censura y por las limitaciones del absolutismo, impregnaban los círculos cultos. Los Villahermosa, lejos de resistirse, se mostraron receptivos. Su biblioteca se amplió con tratados de historia, filosofía y arte. Sus salones acogieron debates sobre reformas económicas, sobre la necesidad de modernizar la agricultura, sobre la importancia de la ciencia. En este sentido, el mecenazgo de la familia no se limitó al arte pictórico, sino que se extendió a un compromiso con la vida intelectual del país. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, con Carlos III en el trono, la familia alcanzó su máxima proyección. La política de modernización impulsada por aquel monarca encontró en los duques de Villahermosa un apoyo discreto pero constante. Sus colecciones servían para mostrar a los visitantes extranjeros que España no era un país anclado en el pasado, sino capaz de rivalizar con las grandes cortes europeas en materia cultural. Los diplomáticos italianos, flamencos o franceses, quedaban sorprendidos al contemplar obras que podían encontrarse en palacios venecianos o en residencias de Amberes, pero que aquí se mostraban en pleno Madrid. La edad dorada de los Villahermosa se sostuvo también gracias a su habilidad para mantener un delicado equilibrio entre tradición y modernidad. En Aragón, seguían ejerciendo su patronazgo sobre instituciones religiosas, conservando la fidelidad de las poblaciones rurales y manteniendo su identidad de grandes señores aragoneses. En la corte, cultivaban la imagen de nobles cosmopolitas, capaces de codearse con lo más selecto de Europa. Esa dualidad les otorgaba solidez, pues podían apoyarse en raíces profundas al tiempo que se adaptaban a los vientos de cambio. Los inventarios de la época nos permiten reconstruir la magnitud de su patrimonio. Cientos de cuadros colgaban de las paredes del palacio madrileño, ordenados con criterio, iluminados para resaltar colores y texturas. Las crónicas describen la impresión que causaba atravesar aquellos salones, donde el arte se convertía en un lenguaje universal. No era exagerado afirmar que el Palacio de Villahermosa funcionaba como un museo privado, accesible solo a quienes eran admitidos en su círculo, pero comparable en esplendor a las colecciones reales. El coleccionismo, además, tenía una función política. Poseer obras de maestros europeos enviaba un mensaje claro. Los Villahermosa estaban conectados con las redes internacionales de prestigio y eran capaces de dialogar con el mundo más allá de las fronteras ibéricas. Cada cuadro era, en realidad,
un testimonio de relaciones diplomáticas, de agentes enviados a Italia o a Flandes, de inversiones económicas cuidadosamente planificadas. Así, el arte se transformaba en moneda de poder. La Edad Dorada, sin embargo, no estaba libre de desafíos. A finales del siglo XVIII, España comenzó a enfrentar turbulencias crecientes. La guerra contra Inglaterra, la Revolución Francesa, las tensiones internas. La nobleza vio cómo sus privilegios eran cuestionados y cómo nuevas ideas amenazaban el orden tradicional. Los Villahermosa, en medio de ese torbellino, siguieron aferrándose a su identidad de mecenas y de nobles ilustrados. Pero el brillo de sus colecciones ya empezaba a proyectar una sombra. ¿Cómo sostener un patrimonio tan vasto en tiempos de crisis? ¿Cómo asegurar que las generaciones futuras podrían mantener aquel esplendor sin sucumbir a deudas o a confiscaciones? Por ahora, lo cierto es que en el siglo XVIII, los duques de Villahermosa disfrutaron de una posición privilegiada. Sus palacios eran faros de cultura. Sus nombres eran sinónimo de prestigio. Sus alianzas matrimoniales les aseguraban continuidad. Era el momento en que el apellido Villahermosa resonaba con fuerza, cuando Aragón podía sentirse orgulloso de haber dado a España un linaje capaz de rivalizar en magnificencia con las casas más poderosas de Europa. Pero toda cúspide lleva consigo el riesgo de la caída. Y tras esa edad dorada se avecinaban tiempos de incertidumbre que pondrían a prueba la solidez de su legado. Toda edad dorada arrastra consigo un reverso sombrío, y la de los duques de Villahermosa no fue una excepción. El esplendor de sus palacios y el brillo de sus colecciones escondían tensiones económicas, conflictos internos y la amenaza de un mundo que cambiaba con rapidez. El siglo XIX, con sus guerras, revoluciones y transformaciones sociales, se convirtió en una prueba de fuego para la solidez del linaje. La primera sombra fue la fragilidad económica. Mantener un palacio en Madrid y otro en Zaragoza, sostener a decenas de criados, organizar recepciones fastuosas y conservar cientos de obras de arte requería gastos colosales. Durante el siglo XVIII, las rentas agrícolas y las mercedes reales habían bastado para cubrirlos, pero a partir de los albores del siglo XIX, la situación cambió. Las guerras napoleónicas devastaron territorios, interrumpieron circuitos comerciales y redujeron drásticamente los ingresos. Los Villahermosa, como tantas familias de la alta nobleza, vieron cómo sus cuentas se llenaban de deudas. La invasión francesa de 1808 fue un golpe especialmente duro. Aragón se convirtió en uno de los escenarios principales de la resistencia, y Zaragoza, con sus célebres sitios, sufrió una destrucción que también afectó a las propiedades del linaje. Aunque la familia intentó mantenerse fiel a la causa patriótica, la presencia de tropas enemigas supuso pérdidas incalculables, tierras arrasadas, rentas interrumpidas, palacios amenazados. El esplendor de las colecciones artísticas se volvió frágil ante el peligro de saqueos, y algunas piezas fueron trasladadas en secreto para evitar su dispersión. Pero las guerras no solo dañaron la economía, también minaron la autoridad de la nobleza. Tras la expulsión de los franceses, España entró en una espiral de inestabilidad política. La Constitución de Cádiz de 1812, el retorno absolutista de Fernando VII, las guerras carlistas, los pronunciamientos militares. Cada cambio de régimen cuestionaba los privilegios de la aristocracia y obligaba a las familias nobles a reposicionarse. Los Villahermosa se debatieron entre la fidelidad a la monarquía borbónica y la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. En algunos momentos apoyaron la causa absolutista. En otros, buscaron acomodo en regímenes más liberales. Esa oscilación debilitó su imagen y los hizo vulnerables a críticas.
Las divisiones internas no tardaron en aparecer. Como en tantas casas aristocráticas, las herencias fragmentadas y los pleitos familiares se convirtieron en fuente de conflicto. Cada generación debía asegurar la transmisión del título y del patrimonio, pero las ramas secundarias reclamaban su parte. Los matrimonios con otros linajes generaban disputas y poco a poco, la unidad que había permitido el esplendor comenzó a resquebrajarse. En los archivos judiciales del siglo XIX encontramos litigios interminables en los que los Villahermosa defendían sus derechos frente a parientes y acreedores. A estas tensiones se sumó la presión política. La nobleza ilustrada del siglo XVIII había sido tolerada como parte del proyecto reformista de los Borbones, pero en el siglo XIX el discurso cambió. La burguesía emergente, enriquecida, gracias al comercio, las finanzas y la industria, reclamaba protagonismo. Los nobles, vistos como reliquias de un pasado feudal, fueron objeto de críticas y, en ocasiones, de hostilidad abierta. Los Villahermosa, con su palacio rebosante de cuadros y sus banquetes cortesanos, se convirtieron en blanco fácil para los discursos liberales que denunciaban el lujo y la inutilidad de la aristocracia. El impacto más profundo llegó con la desamortización de Mendizábal en la década de 1830. Aunque afectó principalmente a bienes eclesiásticos, la medida provocó un cambio radical en la estructura de la propiedad en España. Muchos nobles, entre ellos los Villahermosa, vieron peligrar sus redes de influencia, pues perdieron vínculos con monasterios y conventos que habían dependido de su patronazgo. Además, el nuevo mercado de tierras permitió que sectores burgueses adquirieran propiedades, debilitando la supremacía aristocrática. En este contexto, la colección artística, que había sido el orgullo del linaje, se transformó en una carga ambigua. Conservarla significaba mantener la memoria de la grandeza, pero también suponía un gasto insoportable. Algunos descendientes comenzaron a vender obras para aliviar deudas. Cada venta era un golpe al prestigio acumulado durante generaciones. Un recordatorio de que la nobleza ya no podía sostener el lujo de antaño. Las piezas que habían colgado en los salones del Palacio de Villahermosa empezaron a dispersarse, viajando a colecciones privadas en Francia, Inglaterra o Italia. El museo privado, que había sido símbolo de poder, se vaciaba poco a poco, dejando paredes desnudas y un eco melancólico. La sociedad también había cambiado. La nobleza cortesana, que en el siglo XVIII había encarnado la modernidad, ahora parecía anacrónica frente a los nuevos ideales de ciudadanía, libertad e igualdad. En tertulias políticas y periódicos liberales, los Villahermosa eran citados como ejemplo de un linaje que vivía del pasado. Incluso sus raíces aragonesas, antes motivo de orgullo, fueron objeto de tensiones, pues la región se convirtió en escenario de conflictos carlistas y divisiones ideológicas. El siglo XIX fue, en suma, un tiempo de incertidumbre para la casa de Villahermosa. Los duques se esforzaban en mantener su posición, pero cada vez era más difícil sostener el equilibrio entre la fidelidad a la monarquía, la presión económica y la crítica social. Lo que en el siglo XVIII había sido un emblema de magnificencia se transformaba en un peso incómodo. Y mientras tanto, la colección artística, dispersa y amenazada, se convertía en metáfora de un linaje que había alcanzado la gloria, pero que ahora luchaba por no desaparecer en el torbellino de la historia. El contraste era doloroso. Los visitantes que décadas atrás se habían maravillado ante los salones llenos de Rubens o Tizianos, ahora encontraban un palacio silencioso,
con menos actividad y con ecos de decadencia. La nobleza ilustrada había dado paso a una nobleza endeudada y dubitativa. La grandeza de los Villahermosa ya no brillaba como antes, y el futuro se presentaba lleno de interrogantes. Las sombras se extendían sobre la casa de Villahermosa. Las deudas, los pleitos familiares y la presión de un mundo nuevo amenazaban con borrar el legado de siglos. ¿Podría la familia resistir las tormentas del siglo XIX o estaba condenada a ver cómo su esplendor se desmoronaba, igual que los lienzos que abandonaban sus paredes? El esplendor que había acompañado a la casa de Villahermosa durante los siglos XVII y XVIII se fue desmoronando de manera lenta pero inexorable en el transcurso del siglo XIX. Las crisis políticas, los cambios sociales y las dificultades económicas transformaron a un linaje que había sido emblema de magnificencia en una familia que luchaba por conservar, al menos, las apariencias de su antigua grandeza. La primera causa de este declive fue la acumulación de deudas. El modelo económico que había sostenido a la aristocracia durante siglos, rentas agrarias, señoríos, cargos cortesanos, se mostró insuficiente en un mundo en el que la burguesía industrial y financiera marcaba el rumbo. Los Villahermosa, que habían apostado por el prestigio artístico como instrumento de poder, se encontraron con que ese patrimonio, lejos de ser un recurso, se convertía en una carga. Mantener los palacios, conservar las obras de arte y sostener una vida cortesana, acorde al título ducal, exigía una fortuna que ya no poseían. Ante esa situación, los descendientes comenzaron a vender partes de la colección. Cuadros que durante generaciones habían sido símbolos de orgullo familiar, fueron dispersándose hacia manos extranjeras. Algunas de las mejores piezas de Tiziano o Rubens terminaron en colecciones privadas de París o Londres. Lo que había sido una de las grandes colecciones privadas de España se fragmentó en el silencio de operaciones discretas. Cada venta era una herida que sangraba en la memoria del linaje, pero también una necesidad para evitar la ruina inmediata. La segunda causa fue la pérdida de relevancia política. La nobleza cortesana, tan influyente en tiempos de los Borbones ilustrados, perdió peso con el avance del liberalismo. Las revoluciones de 1820, las guerras carlistas, las desamortizaciones y la consolidación del Estado liberal redujeron drásticamente la capacidad de los nobles de influir en la política. Los Villahermosa, que habían sido ejemplo de nobleza ilustrada en el siglo XVIII, quedaron relegados a un papel secundario, sin capacidad de decisión real, en un país que caminaba hacia formas modernas de representación. La tercera causa fue la transformación social. La burguesía, enriquecida por el comercio y la industria, pasó a ocupar el espacio simbólico que antes había correspondido a la aristocracia. Mientras los Villahermosa se esforzaban en mantener tertulias y banquetes en un palacio cada vez más vacío, los nuevos ricos levantaban edificios modernos, financiaban infraestructuras y se convertían en protagonistas de la vida económica. El apellido ducal seguía evocando prestigio, pero ya no significaba poder real. El declive no fue inmediato ni uniforme. Algunas ramas del linaje intentaron adaptarse, participando en política desde posiciones liberales o carlistas, buscando alianzas matrimoniales con familias aún solventes, pero el proceso de erosión era implacable. A mediados del siglo XIX, los cronistas señalaban ya la decadencia del Palacio de Villahermosa, cuyos salones habían perdido parte de su antiguo esplendor. El eco de las grandes recepciones ilustradas se había apagado, y el palacio se transformaba en un espacio silencioso, cargado de recuerdos. El golpe final llegó en el siglo XX,
cuando el palacio fue adquirido por el Estado y destinado a nuevos usos culturales. Lo que había sido un símbolo de grandeza familiar pasó a convertirse en un edificio público, despojado de su carácter aristocrático. Hoy, ese palacio acoge parte del Museo Thyssen-Bornemisza, un destino que garantiza la conservación de su memoria arquitectónica, pero que evidencia también la pérdida del control familiar sobre su legado. El hecho de que las paredes que antes mostraban colecciones privadas ahora exhiban obras para el público internacional es un signo de la transformación definitiva. La grandeza aristocrática dio paso a un patrimonio compartido por la nación. Este desenlace simboliza el destino de muchas casas nobles españolas. El esplendor acumulado durante siglos se vio derrotado por las transformaciones políticas, sociales y económicas. El apellido Villahermosa sigue resonando en la historia, pero ya no como sinónimo de poder, sino como recuerdo de una nobleza que intentó sostenerse en la modernidad a través del arte y que finalmente sucumbió al ritmo de los tiempos. El ocaso de la Casa de Villahermosa no fue un fracaso personal, sino un signo de la profunda transformación que vivió España. La transición de un país de estructuras feudales a una nación liberal e industrial arrastró consigo a las viejas élites. La venta de cuadros, la dispersión de colecciones, la pérdida de influencia política, todo ello forma parte de un proceso colectivo que afectó a casi todas las familias nobles. Pero en el caso de Villahermosa, la herida fue especialmente dolorosa, porque su identidad había estado íntimamente ligada al arte. Perder cuadros significaba perder memoria, y con cada lienzo que abandonaba el palacio se evaporaba un fragmento de la historia familiar. El visitante que recorre hoy el Palacio de Villahermosa encuentra un edificio hermoso, cargado de historia, pero difícilmente puede imaginar la intensidad de los siglos pasados, cuando cada sala era un manifiesto de poder. La caída de la familia transformó la magnificencia en melancolía y la nobleza en recuerdo. El esplendor había dado paso al silencio, y lo que en otro tiempo fue símbolo de orgullo ahora se había convertido en memoria compartida por un país entero. Sin embargo, la historia de la Casa de Villahermosa no termina en la ruina. Lo que permanece es un legado, una huella cultural que aún hoy ilumina la historia del arte y de la nobleza española. La Casa de Villahermosa, nacida en las tierras aragonesas y elevada al rango de ducado bajo los Borbones, dejó una huella que trasciende la pérdida de sus privilegios y la dispersión de sus colecciones. Su legado no se mide ya en hectáreas de tierra ni en rentas señoriales, sino en la memoria cultural que contribuyeron a forjar. Aunque la nobleza española del siglo XIX se hundió bajo el peso de la modernidad y las transformaciones liberales, los Villahermosa permanecen en la historia como ejemplo de mecenazgo ilustrado y como testimonio de una época en la que el arte fue el lenguaje del poder. El Palacio de Villahermosa, convertido hoy en sede del Museo Thyssen-Bornemisza, es la mejor metáfora de esa transformación. Lo que en su origen fue residencia privada y escenario de banquetes cortesanos se ha transformado en un espacio abierto al mundo, donde las obras ya no pertenecen a un linaje, sino a la humanidad entera. Cada visitante que recorre sus salas participa, sin saberlo, en la prolongación de un relato que comenzó hace más de 500 años, cuando una familia aragonesa recibió de los reyes católicos un título condal y emprendió la larga travesía hacia la grandeza. Ese es el verdadero legado de los Villahermosa, haber convertido el arte en memoria compartida. Sus colecciones, dispersas hoy entre museos europeos y americanos,
Siguen siendo testigos de la ambición cultural de un linaje que entendió antes que muchos otros que la verdadera riqueza no está solo en la posesión material, sino en la capacidad de crear símbolos perdurables. Un Tiziano que cuelga en una galería extranjera, un Rubens expuesto al público internacional, un palacio reconvertido en museo. Todos ellos son fragmentos de una misma historia, la de una familia que quiso dialogar con Europa a través de la pintura y que lo logró, aunque el precio final fuera la desaparición de su esplendor. Hoy, al evocar el nombre de Villahermosa, ya no pensamos en deudas ni en pleitos familiares, sino en la herencia cultural que ayudaron a preservar. Su ejemplo ilustra cómo la nobleza, incluso en su decadencia, puede dejar huellas de valor universal. La España moderna, que absorbió a la vieja aristocracia en su tránsito hacia el liberalismo, también heredó su patrimonio artístico, transformado ahora en riqueza común, y quizá ahí resida la reflexión más profunda. La historia de la Casa de Villahermosa nos recuerda que el poder es efímero, pero el arte trasciende, que los títulos se extinguen, las fortunas se disipan, los palacios cambian de dueño, pero las huellas de la belleza permanecen vivas en cada lienzo, en cada muro, en cada recuerdo que la memoria colectiva conserva. La caída de la familia no significó el fin de su historia, sino su integración en una narración más amplia, la de una nación que, a pesar de sus crisis, supo salvar parte de la grandeza que un día la definió. Así, la Casa de Villahermosa permanece, no como símbolo de poder aristocrático, sino como legado cultural. Su nombre se inscribe en la historia de Aragón, en la memoria de Madrid y en el mapa de la cultura europea. Y aunque sus descendientes ya no ocupen un lugar central en la política ni en la sociedad, cada visitante del Palacio de Villahermosa revive, sin saberlo, el eco de un linaje que entendió que la verdadera eternidad se alcanza no con la riqueza, sino con la memoria. Con esta historia, hemos recorrido el esplendor y la caída de la Casa de Villahermosa, un linaje aragonés que convirtió sus palacios en templos del arte y cuyo legado aún resuena en el corazón de Madrid y en la memoria cultural de Europa. Su ejemplo nos recuerda que el poder es pasajero, pero la belleza y la cultura permanecen, iluminando incluso los tiempos de decadencia. Si esta narración te ha permitido descubrir un capítulo oculto de la historia española, te invito a acompañarnos en los próximos episodios. Cada semana desvelaremos nuevas historias de familias que marcaron con su grandeza y también con sus sombras el destino de reinos, palacios y naciones enteras. Gracias por llegar hasta aquí y por compartir con nosotros este viaje al pasado. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué otros linajes te gustaría que exploráramos en futuros documentales? Tu voz es parte de esta construcción de memoria. Hasta pronto. Y recuerda, las dinastías desaparecen, pero su huella permanece en la historia.